Cordial saludo, mi nombre es Luz Karime Flores Vargas, estudiante del curso de diseño de planta, pertenezco al grupo número 75 y por medio del siguiente video voy a exponer lo que es el escenario número 3. Iniciamos con la pregunta número 1 que nos pregunta cuál es el producto final del sistema productivo modelo del semestre en curso y cuáles son sus características y su funcionalidad. El producto final del sistema productivo es el cacao en polvo que se obtiene a partir de la transformación del grano de cacao mediante diferentes procesos industriales y como características tenemos que tiene un color marrón oscuro, una textura fina y suave, un sabor intenso y ligeramente amargo, un aroma fuerte y con notas a chocolate y por último una composición rica en antioxidantes. Entre sus funcionalidades tenemos de las más grandes, que es la producción de chocolates y dulces, bebidas, repostería y panadería, también se utiliza en la cosmética y en la industria farmacéutica. Continuamos con la pregunta 2 que nos dice cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo VPMN del sistema productivo diseñado y cuál es la secuencia de estas actividades. Mi modelo contiene 16 actividades o subprocesos que se organizaron en 3 áreas diferentes, que es el área de cosecha y recepción, área de producción, área de envasado y distribución. Entre sus secuencias de actividades tenemos la primera, que es donde se revisa el cacao, la calidad del cacao en grano, para luego almacenarlo y luego pasar a una limpieza y procesamiento, donde se fermenta, seca, tuesta, descascarilla y muele. Continuamos con un prensado de separación donde se extrae la grasa del cacao, teniendo el licor y la torta de cacao, y luego a pulverización y control de calidad, donde la torta de cacao ya se convierte en polvo y finaliza con un tamizado, estabilización y el envasado, donde ya el cacao en polvo se prepara para su distribución. Acá tenemos el modelo de PMN, como les decía, conformado por 3 áreas diferentes, y ya pasamos a lo que nos solicita la guía, donde nos dice que en los tres primeros puntos debemos aplicar el modelo SPL, que es la planificación estratégica de la distribución de planta en español, y esa metodología lo que hace es ayudarnos a organizar y optimizar los espacios de una planta. También tiene como objetivo principal la eficiencia y la productividad. Iniciamos con lo que es la tabla relacional de actividad. Como pueden observar, yo coloqué todos los subprocesos en forma vertical y horizontal para poder comparar. Tenemos diferentes letras en esta tabla, donde A es absolutamente necesario, E es especialmente importante, I importante o ordinario, U sin importancia y X no deseable. En la primera fila, en la zona de descarga, podemos ver que no hay nada porque no se compara nada en zona de descarga ni con zona de descarga. En zona de inspección viene siendo absolutamente necesario con zona de descarga. La zona de almacenamiento de materia prima importante con zona de descarga y absolutamente necesario con zona de inspección. Y limpieza viene a ser ordinario hasta zona de inspección y absolutamente necesario con almacenamiento de materia prima. Así sucesivamente se van haciendo con todas hasta completar todos los subprocesos, como pueden observar en la imagen. Continuamos con la siguiente, que es el diagrama de relación de actividades. Aquí básicamente lo que se hizo fue que se recoge la información de la tabla para luego presentarlo en un diagrama donde colocamos el tamaño que se considera pertinente en cada una de las áreas y que pues obviamente debe ser proporcional luego al tamaño completo de la planta. Acá podemos observar que en un código de líneas, aquí en todo el diagrama se utilizó más que todo las 4 líneas, que viene siendo la A, que es absolutamente necesario, ya que pues dependen del área anterior o de la zona anterior. Por ejemplo, acá en las esquinas yo coloqué lo que es el espacio, esto está en metros cuadrados y lo representé como en una forma de U horizontal. Acá en la parte derecha podemos observar la zona de transformación, que es el tostado, descascarillado, aquí ya donde se procesa el cacao, el grano de cacao como tal, y tiene como una forma de L, porque pues de tostado pasa descascarillado, baja molienda, luego a prensado y así sucesivamente, y luego vuelve a coger su forma paralela hasta terminar en despacho. Este es el diagrama de relación de actividades, que luego con ese nos vamos a basar para hacer un plano de distribución, que aquí es donde viene nuestra pregunta número 4, que nos dice qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicado al plano de la distribución de planta del área de producción. El área de producción diseñada tiene un flujo lineal en U, en T o en L. Bueno, aquí prácticamente se puede observar que es en forma de U. Este plano pues tiene mucha coherencia con el diagrama, y acá podemos observar el diagrama de recorrido, que está con la simbología ASME, el círculo que nos representa operación,
acá en la zona de descargue pasa a una zona de inspección con un cuadrado, se representa con el cuadrado, pasa a la zona de almacenamiento de materia prima con un triángulo equilátero. De aquí sucesivamente empiezan con el círculo, que son las operaciones donde se procesa todo el grano de cacao, para luego llegar al control de calidad y empaque, que es nuestra zona 14, que pueden ver que está representada por un círculo y un cuadrado interno, porque hay dos cosas diferentes ahí, que es una inspección y una operación. Continuamos con lo que es la zona de almacenamiento de producto terminado, representada por un triángulo, y finaliza con una operación que sería la zona de despacho. Continuamos con la pregunta número 5, que nos dice que explique paso a paso con evidencia fotográfica o video de cómo construyó el modelo 3D en un software especializado. Nosotros utilizamos SketchUp. Y básicamente, ¿cuál fue mi paso a paso? Yo inicialmente creé todos los rectángulos que representaran todas las zonas, todas las 16 zonas que hice. Acá puedo mostrar cómo empecé. Aquí no había hecho los pasillos, luego me tocó hacerlos, pero por ejemplo acá coloqué lo que es el muelle de descargue, la zona de descargue, zona de inspección, zona de almacenamiento de MP, y así fui continuando dándole el diseño que tenía mi plan inicial. Y luego en cada uno de los espacios lo que hice fue ir colocando los diseños o los gráficos que me fuera representando cada área. Por ejemplo, que esta que es la zona de descarga, pues coloqué un camión de carga, y en esta zona de descarga que me representaba a mí esta zona, pues un montacargas para descargar el carro, para bajar las estivas o pales, luego para poderlos pasar a una banda transportadora donde las iba a recibir la siguiente zona de inspección. Acá pues básicamente en SketchUp es necesario conocer el manejo de todas las herramientas que tiene. Acá en todas las que utilicé fue los rectángulos, la herramienta de empujar hacia arriba, que fue la que me fue creando los muros, como pueden ver, y también los huecos, la herramienta de medir, que con esa fue que yo hice los espacios de los pasillos, y así sucesivamente. El 3D Warehouse, que es donde se descargan las imágenes, así sucesivamente hasta poder terminar el diseño como tal. Y aquí pasamos a la pregunta número 6, que aquí yo coloqué una imagen ya de cómo quedó el plano o el diseño, donde nos dice: demuestra que el diseño de las estaciones de trabajo diseñadas tiene espacio suficiente para la materia prima, maquinaria, maniobras del operario, pasillos de tránsito de personal o equipo de manejo de materiales y cualquier otro elemento que el estudiante considere. Bueno, acá pues básicamente el diseño de las estaciones de trabajo de planta lo realicé considerando el espacio necesario para cada etapa del proceso productivo. Pues como pueden ver, cada zona cuenta con un área suficiente. Acá coloqué lo que son las acotaciones que tienen coherencia con mi plano. Cada espacio cuenta con un espacio suficiente, un área suficiente para poder ubicar la maquinaria correspondiente, en el caso de recibir la materia prima. También permite lo que es una operación cómoda y segura del personal y facilita la manipulación del producto en proceso. También dejé los pasillos de tránsito como lo mencionaba, y aquí lo hice de al menos 2 metros de ancho para que me garantizara lo que fuera la circulación del personal y el uso también de equipos como montacargas, estibadores manuales, y que no hubiera interferencias. También yo cuidé que existiera una separación funcional para que se evitaran los cruces, para que el personal pues supiera por dónde poder pasar, y también pues para que por esos mismos pasillos que también transita personal, también dado el caso, van a transitar también esta maquinaria industrial. Fui mirando desde la vista superior, que para mí fue las más importantes en SketchUp, para poder asegurarme que cada espacio pues tenga proporciones más realistas y sean operativamente viables. Acá podemos ver. También contemplé lo que son las zonas para el resto de personal, que es la zona administrativa, comedor y baños, que lo coloqué como en el medio del proceso productivo. Continuamos a la siguiente pregunta, que me dice que de un estimado de cuántos metros cuadrados de superficie se requerirían para la construcción de la planta industrial diseñada. Bueno, básicamente el diseño de la área de producción contempla un espacio aproximado de 500 metros cuadrados distribuidos entre las diferentes estaciones de trabajo que componen este proceso.
Desde la zona de descargue también incluye lo que son los muelles, tanto de descargue como de cargue y su zona de despacho, que es la última zona. También destiné que 200 metros cuadrados para las zonas complementarias, como lo decía, como la zona administrativa, comedor y baños. Y pues lo que refleja una planificación pues integral, no solamente de la operación industrial, sino también como del bienestar del personal. Esta distribución considero que nos permite afirmar que cada estación de trabajo es suficiente para un almacenamiento adecuado de materia prima, una instalación o operación segura de la maquinaria industrial, la maniobra eficiente que debe haber entre los operarios y la incorporación de pasillos que son supremamente importantes para permitir el tránsito simultáneo del personal y de los diferentes equipos. También una limitación visual de áreas funcionales y flujos, que como pueden ver, la entrada de la zona administrativa es bastante visible, más no veía como la entrada de los operarios para las diferentes estaciones de trabajo, y por eso hice como un área delimitada en la parte de atrás, amarilla con franjas negras, como para que por ahí transite el resto de personal que va a la zona de producción y se pueda meter por esos pasillos y llegar al área que corresponde. Continuamos con que dice que presente la animación 3D de diseño de planta del sistema productivo cacao en polvo y explique qué zona la componen y nombre cada uno de los subprocesos. Acá se nos dijo que insertáramos un video, acá lo inserté, entonces lo voy a reproducir. Cordial saludo, mi nombre es Luz Carmen Flores Vargas y en este video voy a presentar el diseño de la planta de producción de cacao en polvo realizado en SketchUp. Iniciamos con el inicio de la planta, que hay un muelle de descarga donde va a haber la recepción de materias primas, y por aquí va a ser la zona de ingreso de la zona administrativa. Podemos observarlo aquí en el plano general, donde están aquí las demás áreas de servicios, que son esta en blanco, administrativa, comedor y baños. Iniciamos con una zona de descargue, donde entran los granos de cacao, se van a transportar por una banda transportadora hacia la siguiente zona de inspección, donde se haría el primer control de calidad. Acá se revisan los sacos de cacao para posteriormente pasar a la zona de almacenamiento de materia prima. Continuamos con una zona de limpieza, aquí ya empieza el proceso productivo del grano de cacao. Luego de estar limpio este grano, vamos a pasarlo a una zona de fermentación, que está también totalmente aislada, y luego pasamos a toda la zona de transformación, que está en un mismo salón, distribuido entre los diferentes procesos. Empezamos con lo que es el tostado y descascarillado. Continuamos con el siguiente paso, que es la molienda y el prensado. Pasamos a lo que es la corrección de impurezas y la pulverización, y este proceso de transformación termina con el tamizado y la estabilización. Ya luego, ya aquí ya el cacao hecho polvo pasaría a una zona de control de calidad, empaque y embalaje, que están aquí distribuidos entre la misma zona, representados gráficamente, para luego pasar a un almacenamiento de producto terminado. Luego finalizaría con la zona de despacho y su respectivo muelle de cargue. Acá podemos ver otras vistas del modelo: isométrica, frontal, parte de atrás, derecha, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo. Finalmente tenemos como conclusiones pues que este trabajo se logró representar de manera clara y funcional el diseño de la planta de producción de cacao en polvo, partiendo de un análisis previo que fue la metodología de SLP, que incluyó la tabla de relación de actividades, el diagrama de relaciones y el diagrama de recorrido. Estas herramientas fueron muy importantes porque permiten establecer un flujo lógico de los procesos, identificar relaciones entre áreas y planear adecuadamente el recorrido del producto. También esta planificación fue llevada al entorno 3D en SketchUp, donde se modelaron cada una de las zonas del proceso, respetando el flujo de productivo, los espacios de trabajo, circulación de personal y áreas logísticas. Y el resultado, como podemos observar, fue una planta visualmente organizada, técnica, coherente y adecuada para su posterior presentación o implementación. También tenemos como recomendaciones que pues, utilizar este tipo de herramientas de modelado nos permite visualizar de forma precisa la distribución espacial
o superior, facilitando la identificación de errores antes de la ejecución física del proyecto, complementar los modelos 3D con software de planificación como SmartDraw, que es clave para crear diagramas de relaciones, recorridos y flujos. Ese software fue recomendado en la guía, sin embargo, en mi caso yo utilicé Excel, se me facilitó mucho más ya que lo manejo muy bien. Igualmente tuvo un resultado similar y bastante bien visible o bien explicado, podemos decirlo así. También se recomienda seleccionar el software según el tipo de planta, pues ese trabajo fue hecho para manejarlo en SketchUp, ya que pues es una opción accesible, versátil en entornos industriales reales y puede ser útil migrar a herramientas más técnicas con análisis de procesos, interferencias y normativa integrada. Y finalmente es muy importante capacitarse, es un programa que se necesita comprender al menos el manejo de todas las herramientas que tiene. Esa es como la base de todo, conocer bien esas herramientas, para qué sirve cada una, para luego ahí sí poder utilizar y probando. Es un proceso de varios días, pero sin embargo contribuye a una implementación muy exitosa del proyecto. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por la atención.